Hola, ¿cómo están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy les quiero compartir algo muy especial. Es un hermoso, para mí, hermoso vestido de playa porque es un diseño exclusivo para mi nuera y ella tiene unos gustos muy exigentes en el buen sentido de la palabra, porque a ella le gusta los detalles, que hayan flores, en fin, a ella le gustan los diseños únicos. Y esas exigencias, como les repito, en el buen sentido de la palabra, me ayudan a mí a crear cosas nuevas. Cuando alguien tiene gustos un poquito extravagantes o podría decirse únicos, a mí como tejedora me enseña a sacar cosas nuevas. Y de hecho en este vestido yo le puse florcitas, le puse mangas, le hice un diseño especial tal como ella me lo pidió, ¿sí? Aprovechando que ella se iba a Tonsupa, que es una playa muy linda aquí en el Ecuador, en Esmeraldas, ¿sí? Y algún día que ustedes vengan al Ecuador, les invito a que visiten esta playa que es hermosa, ¿sí? Pues vamos a ver de qué se trata este lindo modelo que me ha pedido Amy. Vamos a utilizar para hacer este lindo vestido playero son 300 gramos de este hilo Alice modelo Diva. Es un hilo de algodón bien delgadito, ¿sí? En este color beige. Voy a tejer con un crochet de número 3.5 y también voy a utilizar tijeras. Les comento que esta linda marca ya está ahora en el Ecuador. Yo estoy feliz porque me encanta, es un material muy lindo. Para tejer este lindo vestido yo voy a montar 80 cadenas. Una vez que ya tejí 80 cadenas, voy a tejer 80 puntos altos de 3 lazadas, ¿sí? Es decir, un punto alto sobre cada cadenita. Y vamos con el primer punto, que serían 1, 2, 3 cadenitas, y al lado voy a seguir con puntos altos de 3 lazadas. Así. 1, 2, 3. Este vestido es súper sencillito, ¿sí? Y la talla la van a determinar ustedes midiéndose el contorno de su cadera, ¿sí? Van a medir el contorno de su cadera y en base a eso va a ser su medida. Siempre, eso sí, que sean las cadenas pares. Es decir, por ejemplo, aquí esta parte que yo les voy a tejer es una de las partes del vestido. Va a ser la parte delantera, ¿sí? Igual la de atrás va a tener la misma cantidad. Aquí están 80 cadenas, más las 80 de la otra pieza serían 160 cadenas. Esto es para una talla entre S y M, porque en el caso de mi nuera, ella es delgadita, ¿sí? Y ella en algunas prendas, dependiendo la fabricación, dependiendo el material que se utilice, ella usa talla S, pero también hay prendas que dependiendo, como les digo, la fabricación y el material, ella usa en talla M. Por lo tanto, este vestido le va a servir a las dos tallas, S y M, ¿sí? Ustedes van a medirse el contorno de su cadera, como ya les estoy indicando, y de acuerdo a eso ya van a tener su talla, ¿sí? Vamos a tejer toda la vuelta con puntos altos de 3 lazadas y luego, después de esta vuelta, van a tejer 7 más. Es decir, vamos a comenzar con un bloquecito de 8 vueltas de un
punto alto de 3 lazadas. Entonces les dejo de tarea. Este vestido es bien sencillito, pero terminado queda muy lindo. Bien, amigas, yo ya he tejido aquí 8 vueltas de puntos altos de 3 lazadas. Ahora vamos a hacer en la 9ª vuelta un detalle muy bonito, ya que a mi nuera le gustan las flores y ella más o menos me ha pedido que le haga unas florcitas, o sea, que le haga algo bonito, ¿sí? Y yo he sacado este modelo, sencillo, bonito y elegante. Entonces vamos a tejer 9 puntos altos, 1, 2, 3. Cabe indicarles que para que les quede recto aquí, como siempre en todo tejido yo les hago, tienen que comenzar siempre con 3 cadenitas, que sería el primer punto. Y al fin de la vuelta ustedes deben tejer hasta el final, ¿sí? Hasta el último punto, aquí. Porque hay veces que preguntan por qué será que me sale desigual. No me sale recto, no me sale parejito, y es porque siempre se equivocan y le tejen hasta aquí y le dejan suelto. Entonces tiene que ser hasta el último punto, hasta el final. Por eso es una guía que ven aquí ustedes, son 3 cadenitas, de acá es punto. Y aquí clarito se nota que son 3 cadenitas. Entonces en la primera es el último punto que ustedes deben tejer de cada vuelta, ¿sí? Esa es una aclaración, nada más. Ahora vamos a tejer aquí 9 puntos para en el 10º espacio siempre tejer una flor, ¿sí? Aquí van a ver 7 florcitas, ¿sí? Que van a estar separadas por 9 puntos altos. Bien, amigas, tengo ya 9 puntos altos y en el 10º voy a tejer una flor. Pongan atención, aquí voy a tejer 2 puntos altos. Y me va a quedar como una V. Ahora vamos a tejer 5 pétalos. Cada uno tiene 5 puntos altos. Entonces comencemos con 3 cadenas. Y dentro de la V voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y vamos 3 cadenas. Cerramos con punto deslizado. Así. Y está nuestro primer pétalo. El primero y el último punto van a ser 3 cadenitas, ¿sí? Vamos a hacer el segundo pétalo. Subiendo con 3 cadenas. Ahí en el mismo espacio donde está la V. Vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos y 3 cadenas. Vamos al espacio ahí mismo, cerrando con punto deslizado. Y miren, está mi segundo pétalo. Ahora un tercero. 3 cadenitas. 3 puntos altos. ¿Sí? Y ahora nos toca 3 cadenas. 3 cadenitas. Cerramos con punto deslizado. ¿Sí? Y están mis 3 pétalos. Pero como ustedes ven, no tenemos espacio para ahí mismo seguir con los 2 pétalos siguientes y no quedaría bien. Y por eso tenemos aquí el punto que hicimos primero, ¿sí? Para la V, aquí está el 1 y en el otro ya tejimos. Entonces lo que voy a hacer es girar un poquito mi tejido. Aquí está el hilo donde voy a tejer los otros pétalos, pero ustedes ven que el hilo está debajo, así que lo que voy a hacer es
pasarlo por acá, ¿sí? Y ponerlo encima, ¿sí? Y ahí voy a tener cómo tejer los otros pétalos, ¿sí? Aquí. Entonces voy por debajo del punto, me deslizo y sigo. 1, 2, 3. Luego 3 puntos altos. 2, 3. 3 lazadas. 1, 2, 3 lazadas y ya tengo 4 puntos. Me toca 3 cadenitas que sería el quinto punto. ¿Sí? Cierro con punto deslizado y vuelvo a hacer otra vez otro pétalo. 1, 2, 3, 3 puntos. 2, 3 puntos de 3 lazadas. 3 cadenitas y cierro con punto deslizado. ¿Sí? Entonces está ya tejido. 3 pétalos en el un punto y 2 en el otro. ¿Sí? Y ustedes ven que el hilo volvió a su curso para seguir tejiendo los puntos altos. ¿Sí? Ahora, para tejer los puntos altos, voy a doblarle a los pétalos un poquito y voy a tejer seguido del espacio donde yo tejí mi V, que es aquí. ¿Sí ven? Es el 10º espacio. Ahora, sin confundirnos, nos tocaría aquí empezar de nuevo 9 puntos altos para tejer nuestra flor. Así. ¿Sí ven? Completemos los 9 puntos para repetir otra vez la flor. Bien, amigas, después de esta flor nos tocaba 9 puntos altos. Están 3, 6, 9. Y en el 10º ya hice yo mis 2 puntos altos en el mismo espacio. ¿Sí? Formando la V. Ahora voy a tejer 3 cadenas. Pongan atención porque esta es la última flor que les enseño y ustedes van a hacer las demás solitas, ¿sí? Con estas serían 4 flores y las 3 últimas van a ser ustedes. Entonces vamos, 3 cadenas y dentro de la V 3 puntos altos. 1, 2, 3 y 3 cadenitas para cerrar con punto deslizado en el mismo espacio. Ahí está mi pétalo. En cada extremo 3 cadenitas y en el medio 3 puntos altos, ¿sí? Vamos, 1, 2, 3. 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos, 3 cadenitas, 1, 2, 3 y luego cerramos con punto deslizado. Ahora vamos, 3 cadenitas, 2, 3, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenitas y cerramos con punto deslizado. Están los 3 pétalos y como yo les dije, para comodidad, porque ya nos toca los otros 2, doy vuelta a mi tejido con dirección hacia acá. Voy a montar el hilo de lo que está acá, lo paso encima para poder tejer aquí. Listo. Entonces ahora
Aquí está el punto alto de la V, el primer punto alto, y ahí paso por debajo mi crochet. Me deslizo y sigo con 3 cadenas, 2, 3. Luego 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Hago 3 cadenitas y cierro con punto deslizado. Ahora el último pétalo. Acuérdense que son 5 pétalos por cada flor. Vamos 1, 2 y 3. Luego 3 puntos altos, 2, 3 y vamos 1, 2, 3 cadenas. Cierro con punto deslizado y listo. Colocamos de nuevo en la posición hacia arriba y vamos a seguir tejiendo. Miren cómo ya está. Otra florcita más. Vamos a doblar los pétalos un ratito y vamos al punto siguiente, que sería el de acá, porque aquí tejí mi flor. Aquí vamos a tejer el punto alto, 1, 2 y 3, y seguimos tejiendo hasta completar 9 puntos y en el 10º volver a hacer mi florcita. Entonces, como nos faltan 3, les dejo de tarea. Ya he tejido yo los primeros 9 puntos y ustedes van a poner atención para que no les falte ni un solo punto en esta vuelta. Sí, pongan atención porque tienen que terminar con los 80 puntos para luego seguir nuestro tejido. Entonces, ustedes ven aquí el espacio que está tras la flor. Ahí vamos a tejer el punto normal y luego ustedes ven que aquí apenas se ve el espacio del punto y luego viene este. En ese que apenas se nota, ahí tienen que con mucho cuidado tejer el punto alto para luego seguir tejiendo los demás. ¿Sí? Y así no les va a faltar ningún punto, porque a veces pueden saltarse y les falta puntos y no es esa la idea. Si nosotros tenemos una base de 80 puntos, pues tienen que quedar así. Vamos tejiendo hasta llegar a la parte de atrás de nuestras flores, ¿sí? Y así no les va a faltar ni un solo punto. Ahí está el punto anterior y luego viene el que está detrás de la flor. Ahí tejemos el punto y luego buscamos el que está aquí, que también está detrás de la flor. Entonces ahí tejo mi punto alto para seguir tejiendo los demás puntos altos, ¿sí? Y completar la vuelta. Una vez que he completado la vuelta de la parte de atrás de mis flores, voy a tejer 7 vueltas más de puntos altos, completando así otro grupito de 8 y luego les voy a indicar cómo empezamos a tejer la red. Ya terminé de tejer 8 vueltas más a partir de las florcitas. Luego las voy a poner en orden bien bonito porque debido a la manipulación se han aplastado, pero luego ya las acomodamos. Ahora, para que no quede aguada esta parte, vamos a hacer una vuelta de medio punto. Y con eso va a quedar firme y va a quedar bonito nuestro trabajo. Entonces, aquí nos toca hacer
medio punto sobre cada punto anterior, ¿sí? Sobre cada punto. No vayan a equivocarse y me tejen dentro del espacio, ¿sí? Hagamos entonces esta vueltita de medio punto. Ya he terminado mi vuelta de medio punto y ahora vamos a empezar a hacer la red, que es muy fácil. Vamos a tejer 10 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejemos medio punto. Tengan cuidado al hacer el medio punto en esta vuelta que nos toca hacer ya las cadenitas para las redes. No vayan a salir tejiendo en el centro de abajo y reducen el tejido. Sí, es aquí, en el medio punto. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos saltamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto medio punto. Y así vamos a ir tejiendo esta vuelta. 10 cadenitas, contamos 4 puntos y en el quinto medio punto. Ya tejí mi primera vuelta con cadenitas para empezar la red. Aquí en el último punto ustedes ven que por el cambio de vuelta queda este hilo sobrante. Ese hilo lo vamos a juntar con la cadenita y ahí vamos a pasar el crochet para tejer el medio punto. Y ustedes ven que el hilito ya no quedó suelto y no se ve feo. Ahora damos vuelta al tejido y vamos a hacer lo mismo. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego voy a contar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y en el quinto, que es el medio, vamos a tejer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a las cadenitas, cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a las cadenitas 1, 2, 3, 4 y en el quinto medio punto. Y así voy a ir tejiendo toda esta vuelta. Tomen en cuenta la dirección de las cadenitas, ¿sí? Las cadenitas ahorita están al revés, por lo tanto, en ese sentido van a tejer, ¿sí? No le van a doblar dando vuelta para ahí tejer, no, porque ahí queda chueco. ¿Cómo va? Siempre como va, ahí vamos a tejer el medio punto. Terminemos esta vuelta. Ya tejí mi segunda vuelta de cadenitas. Ahora ustedes ven aquí al extremo que está doblada la cadenita y es porque nosotros comenzamos y pusimos aquí el medio punto. Entonces van a hacer lo mismo. Van a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejen el medio punto, ¿sí? No es difícil. Ahora damos vuelta a nuestro tejido y subimos 10 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego hacemos lo mismo. Vamos a la mitad, contando 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejemos medio punto.
10 cadenitas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al centro, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a tejer esta vuelta. Y completamos de la misma manera 17 vueltas, ¿sí? 17 vueltas de cadenitas. Así que les dejo de tarea. Bien, amigas, he completado ya 17 vueltas con cadenitas, ¿sí? 17 vueltas en red. ¿Y cómo saber si están completas? Es muy sencillo. Vamos 1, nos guiamos por los huequitos del borde. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahora vamos a poner una última vuelta de cadenitas, pero ya no van a ser 10, sino 5. ¿Sí? Solamente la primera vamos a tejer 10. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo la primera. Vamos a ir a la mitad. Aquí. Es muy fácil calcular la mitad. Y vamos con medio punto. Ahora voy a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y me voy igualmente a la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí debemos tejer igual. Lo único que estoy haciendo es reducir la cantidad de cadenas, ¿sí? Porque ya me toca hacer el borde. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a las cadenitas y busco la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5. Así, amigas. 1, 2, 3, 4, 5. Busco la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Busco la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así termino esta vuelta. Tejiendo solamente 5 cadenitas y el resto como hicimos antes. Bien, amigas, ya estamos al final de mi vuelta y aquí yo termino en este extremo con 5 cadenas. ¿Y por qué? Ya les voy a explicar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí cierro y pongo un medio punto. La razón por la cual aquí terminamos con 5 puntos y comenzamos acá con 10 es porque de este lado ya están los 5 puntos que yo necesito para el apoyo. Porque venía así las cadenitas. En cambio, del lado de acá, del comienzo, no tenemos ese pilar que nos da al hacer 10 puntos. Aquí estaba planito, ¿sí? Entonces es por eso que aquí, solamente aquí hicimos 10, lo demás tejimos 5 cadenitas y al final termino con 5 cadenas porque ya tenía el pilar aquí, ¿sí? Ahora voy a dar vuelta al tejido y voy a subir con una cadenita que sería mi primer medio punto. Dentro de este espacio voy a tejer 4 medios puntos. 4, que con la primera cadenita completaría 5. Y a partir del segundo espacio voy a tejer 5 medios puntos en cada uno. 2, 3, 4 y 5. Y así sigo en todos los espacios, completando 5 medios puntos hasta llegar aquí, donde vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto aquí hago
el medio punto correspondiente. Acá 4 y aquí el quinto, ¿sí? Entonces, terminemos esta vuelta, amigas, con 5 medios puntos en cada espacio. Ya está terminada la vuelta de medios puntos, ¿sí? 5 en cada espacio. Aquí en el último, como les dije, están 4 y en el pilar, aquí, el quinto. Esto es para que no se corran los puntos y quede aquí amontonado y feo. Ahora, voy a dar vuelta a mi tejido y voy a subir con 3 cadenitas. Y luego, sobre cada medio punto, vamos a tejer un punto alto. Así. Un punto alto sobre cada medio punto. Toda esta vuelta. Una vez terminada esta vuelta, vamos a repetir 3 vueltas más de puntos altos. Siempre deben tomar en cuenta, amigas, el último punto. Aquí en este caso sería medio punto, ¿sí? Para que no salga incompleto. Pero cuando lleguemos acá, les voy a dar una repasadita. Así que terminemos la vuelta con puntos altos de 3 lazadas, acuérdense. Bien, mis queridas amigas, ya estoy finalizando la vuelta de puntos altos. Les dejé aquí el último para que ustedes vean. Como es chiquito, de pronto lo olvidan, así que tienen que pasar, ¿sí?, hasta el último. Y ahí están completos los 5 de este lado. 2, 4 y el último 5. Damos vuelta al tejido y siempre van a subir ahí 3 cadenitas, que sería el primer punto, y vamos tejiendo toda la vuelta con puntos altos. Sin olvidar de este que sería el último punto. Y aquí tendrían que terminar en la primera cadenita. Entonces terminemos esta segunda vuelta y vamos a tejer 2 más. Es decir, completemos 4. Bien, amigas, una vez que yo he tejido 4 vueltas de puntos altos, he contado 18 puntos altos. Y aquí está la marquita. Yo me adelanté ya a cerrar con medio punto estos 18 puntos altos que van a ser parte del hombro, ¿sí? No he rematado de este lado y he dejado la marquita porque cuando esté unido el otro lado voy a pasarle una vueltita de medio punto, ¿sí? Entonces del otro lado yo he puesto también la marquita en los 18 puntos altos. Aquí yo he dejado hilo para poder unir. Y entonces voy a dar la vuelta para unir. Y es muy sencillo porque es con medio punto todo, pero eso sí deben darse cuenta de que estén los dos bien uniditos, ¿sí? Así. Medio punto. Le retiro para que puedan ver. Aquí está el espacio para medio punto. Sí, ustedes tienen que ir viendo que coincida y no quede desigual. Y así unimos los 18 puntos altos. Ya está unido los hombros. Yo le rematé ya en este lado también. Y aquí está en espera. Yo le voy a dar vuelta al vestido para poder poner un borde de medio punto, pero tiene que ser al derecho. Entonces aquí está el hilo. Voy a sacar la marquita para empezar a tejer. Y voy a subir con una cadenita y dentro de cada espacio voy a tejer medio punto.
¿sí? Medio punto alrededor de todo el cuello. He tejido ya la parte delantera del medio punto en el cuello, dentro de cada espacio. Ahora, estoy en el último punto porque ya viene la unión. Y me salto directamente acá para seguir tejiendo la vuelta de medio punto del otro lado, ¿sí? No voy a tejer 2 puntos ni nada, sino me salto y directo medio punto, para que quede bien bonito, bien recogidito. Sigamos tejiendo. Bien, ya he tejido el otro lado del cuello y estoy en el otro extremo. Y lo único que voy a hacer aquí es cerrar con punto deslizado. Voy a recortar y rematar. Luego perdemos ese hilo, no hay ningún problema. Voy a dar vuelta otra vez al vestido al revés. ¿Sí? Y yo he dejado aquí ya marcando el espacio para la sisa y luego les voy a indicar cómo voy a hacer unas mangas 3/4, ¿sí? Yo ya me adelanté a tejer un lado de la prenda, ¿sí? Está cerrado la parte de la cadera, parte de la red y ya le hice la manga, ¿sí? Ahora lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Y vamos a poner al revés nuestro vestido para poder unir el otro lado. Yo ya he preparado el hilo para unir. Me voy a ir a la base del primer punto del un lado y a la primera cadenita del otro, porque quiero que quede bien unidito. Ahí voy a tejer una cadenita, ¿sí? Y luego voy a tejer 2 medios puntos dentro de cada espacio. Aquí, uniendo la prenda de arriba con la de abajo, voy a ir tejiendo en cada espacio 2 medios puntos, así, 1 y 2. Estoy perdiendo esos hilitos también a la vez. Viene el espacio del punto y ahí tejo 2 medios puntos y esa va a ser la unión de nuestra base del vestido, ¿sí? Entonces vamos a tejer, amigas, 2 medios puntos en cada espacio. Ya terminé de unir la base del vestidito, ¿sí? Poniendo 2 medios puntos dentro de cada espacio donde está tejido un punto. Ahora, aquí venía la vuelta de medio punto. Entonces, ahí voy a unir tanto de arriba el medio punto como el que está en la otra pieza. Sí, y voy a unirle con medio punto. Ahora, pongan atención. Aquí, en la parte de la red, donde ustedes vean que está este espacio así, solito, vamos a tejer 1. Y en el espacio grande, 3. 1, 2, 3. Luego aquí, este espacio que está solito, o sea, está unido como rombo, ahí viene 1. Luego en el espacio más grande vamos a tejer 3. 1, 2, 3. Me toca espacio pequeño y ahí viene 1.
Voy a mover el vestido para que puedan apreciar mejor. Ahí. Ahora viene espacio grande y ahí vamos a tejer 3. 1, 2, 3. Viene espacio pequeño 1. Y viene espacio grande y ahí voy a tejer 3. Y ya una vez tejido este lado de la red, donde puse 1 en la unión sola y 3 donde está el espacio. He llegado hasta aquí porque aquí está la marquita, ¿sí? Y yo he dejado 11 espacios de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Por cada casillita ustedes ya saben que es un espacio. Al igual en la parte de atrás. Ahora vamos a pasar ese borde con medio punto. De la misma manera que lo hicimos acá, pero aquí ya no unido obviamente, sino suelto porque es la sisa. Entonces vamos 1, 2, 3 en el espacio grande, ahí para que divisen mejor. 1 en el espacio pequeño. 1, 2, 3 en el espacio grande y 1 en el espacio pequeño. 1, 2, 3 en el espacio grande, 1 en el pequeño. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Ahora viene los puntos altos. Van a ser igual que hicieron aquí, tejiendo 2 medios puntos en cada espacio del punto alto. Así, cuando llegan acá, se saltan directamente al siguiente, porque aquí es la unión. Entonces, aquí hacen 2 y se saltan y hacen 2. Y luego la otra parte de la sisa hacen lo mismo que ya hice acá. Bien, amigas, yo ya tejí el borde con medio punto, tejiendo en cada espacio grande 3 medios puntos, en el pequeño 1, en el grande 3 y en el pequeño 1. Y en donde están puntos altos, 2 medios puntos en cada espacio. Ahora, vamos a darle vuelta al vestido para que esté al derecho. Cuidado y se zafa esto. Vamos a pasar la lana para el lado derecho y voy a dar vuelta al vestido. ¿Por qué? Porque la manga obviamente la voy a tejer al lado del derecho, ¿sí? Entonces ahí, una vez que ya está virado para el lado derecho, voy a ubicar mi crochet y el hilo y voy a subir con 3 cadenas para empezar la vuelta de puntos altos. Cada punto alto va a ser tejido sobre el medio punto que tejimos anteriormente. Toda la vuelta va a ser de puntos altos y una vez que completemos esta vuelta vamos a tejer 3 más, completando 4 vueltas de puntos altos. Listo, amigas, ya tengo tejidas mis 4 vueltas de puntos altos en la manga y ahora vamos a hacer una vueltita de medio punto dentro de cada espacio del punto anterior, así, medio punto,
toda esta vuelta. Vamos a tejerla así, dentro de cada espacio, con medio punto. Bien, amigas, yo después de tejer la vuelta de medio punto he tejido 3 vueltas de rejilla, ¿sí? Subiendo como hice acá con 10 cadenitas y luego saltándome 4 espacios y en el quinto medio punto. Pero como aquí es en círculo, he dejado la última vuelta para mostrarles cómo lo hice. Al momento de cerrar la vuelta aquí, vamos a deslizarnos 5 cadenitas para poder seguir tejiendo nuestra vuelta. Entonces aquí voy a tejer el medio punto que me corresponde y luego voy a deslizarme 1, 2, 3, 4 y 5. Luego voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas para seguir con el curso normal de esta vuelta de rejilla. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos el medio punto y seguimos tejiendo hasta que lleguemos aquí para cerrar y ya hacer una vuelta pero solo con 5 cadenas. Bien, amigas, terminé ya esta vuelta y vamos a cerrar aquí con medio punto, ¿sí? Y ahora voy a deslizarme 5 cadenitas como hice anteriormente. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, como hice en las dos piezas, aquí tejí 5 cadenitas, acá voy a hacer lo mismo. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a las siguientes cadenitas y cuento 1, 2, 3, 4 y en la quinta cierro con medio punto. Luego voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y luego me voy a la mitad de las siguientes cadenitas. 1, 2, 3, 4 y en la quinta cierro con medio punto y así termino esta vuelta, que es una vuelta cortita. Bien, amigas, yo he terminado ya las últimas 5 cadenitas y me voy aquí a la unión y ahí sí voy a cerrar con punto deslizado. Ahora voy a tejer el primer punto, que serían 3 cadenitas, que sería el pilar de aquí, y voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Luego en el siguiente espacio sí voy a tejer los 5. 2, 3, 4 y 5. Y así voy a ir tejiendo 5 puntos altos en cada espacio hasta que lleguemos aquí. En el último espacio sí van a tejer 5 puntos altos. Solo aquí, que era el comienzo, para que haya este pilar y no se corran los puntos, tejimos el primero aquí y solo 4 adentro. Pero en el último sí van a tejer los 5, ¿sí? Y luego cierran con punto deslizado en la primera cadenita y tejen 3 vueltas más, ¿sí? Para completar 4. Aquí ya tengo mis 4 vueltas de puntos altos y voy a hacer una vuelta de medio punto, pero dentro de cada espacio. Así. Medio punto dentro del espacio.
¿sí? Entre punto y punto. Toda la vuelta así, con medio punto, para luego ponerle un lindo borde con medios pétalos, ¿sí? Terminemos entonces esta vueltita, que ya es la última de nuestra manga. Bien, amigas, ya tejí mi vuelta de medio punto, tejiendo dentro de cada espacio. Ahora voy a cerrar con punto deslizado y voy a tejer 19 medios pétalos alrededor de la manga. Pongan atención. Voy a tomar una lazada y tejo medio punto. Luego, ahí mismo, en el mismo espacio, un punto alto doble o de 2 lazadas. Luego vamos a hacer 2 puntos altos, pero de 3 lazadas. 1, 2, luego regreso con un punto de 2 lazadas, luego cargo y hago medio punto. Ahí está medio pétalo, ¿sí? O queda como una conchita también. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente hago un punto deslizado. Luego voy al siguiente espacio y tejo lo mismo. Medio punto cargado o con lazada, luego un punto alto doble, 1, 2, luego 2 puntos de 3 lazadas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, luego me regreso con punto de 2 lazadas, luego hago un medio punto con lazada y está mi segundo pétalo. Me salto un espacio y en el siguiente hago punto deslizado. Luego hago lo mismo, una lazada, voy al espacio, cierro y luego hago un punto de 2 lazadas, 1, luego 2 puntos de 3, 3, 1, 2, 3, luego de 2, 1, 2 y luego un medio punto con lazada. Me salto el espacio y al siguiente tejo punto deslizado y así me voy por todo el contorno hasta tener 19 medios pétalos o conchitas, como se ve aquí. Bien, mis queridas amigas, ya está los 19 medios pétalos alrededor de mi manga. Ahora lo único que voy a hacer es aquí deslizarme para luego simplemente recortar y rematar. Ese hilo luego lo voy a perder con la ayuda de un crochet más delgadito. Ahora les voy a indicar cómo vamos a poner los flecos y con eso quedaría terminado nuestro vestido. Bien, amigas, yo ya me adelanté a poner los flequillos y como no es difícil he dejado los dos últimos para indicarles. Ustedes van a medir el largo del crochet y de ahí van a doblar, ¿sí? Y ese va a ser el largo total del flequillo. Ahora voy a doblar porque van a ser 2 hilos los que vamos a utilizar. Aquí está del un espacio y voy a medir para el otro, ¿sí? Así. Este hilo es corredizo, por lo que yo le hice un diseño cruzadito para que se vea bonito y no se zafen los hilos. Entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. De la parte del derecho toman los hilos,
los van a doblar y luego en el espacio, siempre para poner cada flequillo van a saltarse 2 palitos, ¿sí? 2 puntos altos. Y van a tomar el hilo por encima así y van a sacar los hilos siempre así. Ahí. Ahora en este y en este espacio también le puse. Entonces vamos por la parte del derecho, sacamos como que hacemos un nudito, como cuando vamos a hacer los flecos de una bufanda, y ahí está. Ahora voy a dar vuelta, ¿sí? Y le voy a hacer el cruce. Yo ya tengo hecho lo demás, pero dejé este para ustedes. Entonces tomo 2 hilitos con los 2 de acá y simplemente voy a hacer un nudo así, y con la ayuda de mi crochet, listo. Ahí está, me han quedado estos hilos sueltos que los tengo que amarrar con los otros de acá. Y estos son los 2 últimos hilos que al final van a quedar amarrados, así. Y eso es todo. No es nada difícil. Ahí quedan los flequitos y el vestido está completamente terminado. Pero como yo siempre les digo, por falta de espacio, aquí no lo pueden ver. Dentro de poco lo voy a probar a mi amiga Lucrecia para que ustedes vean cómo quedó. Ahí está el vestido, amigas. ¿Qué les parece? Miren, le voy a acercar a la cámara para que ustedes vean cómo quedó. Ahí están las mangas. Ahí se ve la florcita, los flecos. Es un vestido súper sencillo. Y ya cuando lo luzca mi nuera, pues va a ser mucho mejor. Espero ustedes también lo hagan en casa. ¿Qué les ha parecido, amigas? Pues a mí me gustó mucho hacerlo, ¿sí? Y más que todo, cuando yo hago algo nuevo, diseños que no hay, como en este caso, que me han pedido que le ponga flores, que querían mangas, en fin, pues ahí está la muestra y quedó muy lindo. Yo siempre estoy agradecida con mi nuera porque ella siempre está mostrándome nuevos modelos, dándome sugerencias, pidiéndome modelos, pero con los gustos de ella. Y eso a mí me abre mucho más la imaginación para sacar cosas nuevas. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. No se olviden de suscribirse activando la campanita para que les llegue la notificación de mis nuevos tutoriales. Síganme también en redes sociales para que me conozcan un poquito más y puedan ver lo que yo comparto. Hay cositas que no hago tutorial como yo ya les he dicho, pero pueden conocer más de lo que yo sé y puedo compartir. Tengo muchas sorpresas para ustedes. Ya se viene el segmento Descubriendo Tejedoras, así que si desean ustedes, especialmente quienes estén en Quito, envíenme su mensaje para hacerles saber de qué se trata este segmento, porque pueden tejer conmigo en uno de mis videos. Y les recuerdo que Dios mediante este jueves es de puntadas y no se pueden perder. No les canso más y nos vemos Dios mediante en el próximo tutorial. Bye.